Os damos la bienvenida a esta primera píldora organizada por el Observatorio de RSC, European Coalition for Corporate Justice y Diario Responsable, en el que vamos a tratar el tema de empresas y derechos humanos, junto con Alejandro García y Elena Salgado, y que va a moderar Orencio Vázquez, coordinador del observatorio, y como os decía, coorganizado con Diario Responsable. Y durante este próximo mes seguiremos organizando diferentes seminarios que os haremos saber. Por favor, cuando quieras, Elena, puedes empezar. Primero, ponte el micrófono. Ahí, vale. empieza. ¿Se me oye? Perfectamente. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde en lo que va a ser una píldora introductoria al tema de empresas y derechos humanos. Lo que queremos hacer es una primera aproximación a este tema, tocando pues algunos de los conceptos clave que hay en relación con la problemática de las empresas y su gestión de los derechos humanos. Para ello yo voy a utilizar una presentación de PowerPoint que os estoy compartiendo ahora. En la que, bueno, quiero dedicar un breve comentario a explicar un poco el contexto general, a explicar, bueno, de qué hablamos cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Y para eso, bueno, pues he traído unas tres primeras diapositivas. En la primera veis que os he compartido varias imágenes que, bueno, resumen un poco o nos traen algunos de los problemas que se tratan normalmente cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Algunas de las cosas o de las características o de las consecuencias en esta temática pues tienen que ver con la deslocalización de la producción. Es algo de lo que se está hablando además mucho estos días en esta crisis sanitaria, ¿no? La deslocalización de la producción desde los países nacionales que originariamente producían ellos mismos esos materiales y esos bienes para llevarlos a otros países donde muchas veces bueno, nos encontramos con ordenamientos jurídicos más laxos a la hora de proteger o de respetar los derechos humanos y donde, bueno, vemos que muchos de los productos y bienes que consumimos ahora normalmente, como nuestro teléfono móvil, como partes de nuestros coches, como la ropa con la que nos vestimos o como algunos de los productos agroalimentarios que consumimos a diario, pues vienen o parte de ellos han sido producidos o han sido desarrollados pues en esos contextos, ¿no? En contextos donde la protección de los derechos y la protección de los trabajadores pues recibe una menor atención por parte de los estados. Por ejemplo, en el tema de los teléfonos pues tenemos todo el tema relacionado con los minerales de conflicto que forman parte de ese producto final que nosotros usamos a diario, ¿no? Y que muchas veces tienen un origen asociado a graves vulneraciones de derechos, pues como pueden ser el trabajo infantil, el trabajo esclavo, etcétera, ¿no? Pero cuando hablamos de empresas y derechos humanos también hablamos de otras cosas que muchas veces no son las que primero se nos vienen a la cabeza, ¿no? También hablamos pues, del gran poder de las corporaciones. Por eso he traído ese mapa, ¿no? que ilustra bueno, cómo sería el mapa del mundo, más en los 90 este mapa, si lo distribuyésemos no en función del poder que tenían los estados, sino del poder que tenían esas empresas. Esto entra en juego y es muy importante en el tema de empresa y derechos humanos para la parte, sobre todo, que hablará Alejandro de el acceso al remedio, ¿no? o la responsabilidad de las empresas, cómo ese gran poder corporativo al final determina o viene a determinar un poco los grandes problemas a los que se enfrentan las víctimas de vulneraciones de derechos. Pero cuando hablamos de empresa y derechos humanos también hablamos, como os decía, de cosas que no son tan evidentes, como por ejemplo la evasión fiscal. Muchas veces la evasión fiscal al final lleva o tiene como consecuencia bueno, pues la falta de inversión en bienes sociales o en la garantía de derechos y de servicios sociales mínimos, ¿no? O básicos.
También cuando hablamos de empresas y derechos humanos, y por eso traigo esa imagen de que los derechos laborales son derechos humanos, no tenemos que irnos solamente a esos países de los que hablaba al principio con esos ordenamientos jurídicos más difusos o más laxos, sino que podemos encontrarnos con situaciones que entrarían dentro de la temática de empresa y derechos humanos en nuestro entorno, ¿no? Sin salir de nuestro país, sin salir de España, sin salir de Europa, porque muchas de las vulneraciones que sufren los trabajadores y las trabajadoras también son vulneraciones de derechos humanos y entran dentro de esta temática de la que os queremos hablar hoy, ¿no? Y luego traigo la imagen del derecho porque igual que el poder empresarial juega un rol importante en la configuración y en la temática de empresas y derechos humanos, la configuración jurídica del derecho mercantil, entre otros, también juega un papel determinante, ¿no? Como os decía, en esa parte de la que va a hablar más Alejandro, que es la de las dificultades que muchas veces tienen las víctimas para poder optar a la justicia cuando sus derechos han sido vulnerados. Para daros un poco más de contexto, pues bueno, un poco es repetir lo mismo que he dicho, ¿no? La expansión internacional de las empresas a través de la deslocalización de la producción, junto con una desregulación de la actividad empresarial, una mayor protección comercial y económica, y con ese poder corporativo de las empresas, que muchas veces tienen un mayor poder de influencia que los propios estados, y unido al factor, y eso lo pongo entre interrogantes porque esto nos llevaría a una discusión muy interesante, pero que no entra dentro de esta primera píldora introductoria, es que en relación con los derechos humanos, los actores principales obligados a respetar nuestros derechos son los estados. Otra vez, entre comillas e interrogantes. Entonces, ¿cuál es el papel de las empresas en todo esto, ¿no? ¿Tienen ellas también obligaciones en relación con el respeto y la garantía de los derechos humanos o no? No lo están y entonces estamos jugando en un contexto difícil en lo que muchos teóricos han venido a determinar como una laguna de gobernabilidad, ¿no? O sea, mucho poder a las empresas, capacidad de vulneración de derechos, pero sin embargo no queda claro cuál es su rol en relación con el respeto de los derechos humanos. Bueno, aquí os traigo simplemente dos imágenes que son, bueno, dos eventos paradigmáticos y muy importantes que supusieron un antes y un después en relación con esta temática, que son, bueno, primero el desastre de Bhopal en la India, es un caso paradigmático de la parte que hablará Alejandro sobre acceso a la justicia, porque a pesar de que ocurrió en los años 80, a día de hoy muchas de las víctimas todavía no han obtenido la necesaria justicia, ¿no? Por toda una serie de factores relacionados con con eso que os hablaba, ¿no? La dificultad jurídica muchas veces para llegar a la empresa responsable, la dificultad de los problemas que afrontan las víctimas, etc. El Rana Plaza, pues igual, en 2013 una factoría textil en Bangladesh se derrumba, no se había ejercido lo que vamos a ver a partir de ahora, que es la debida diligencia, es decir, las empresas que allí operaban, tanto nacionales como internacionales, no habían implementado los medios necesarios para que este desastre no se produjese. Entonces, en materia de empresa y derechos humanos, o sea, este es un poco el contexto en el que nos movemos, y una de las primeras aproximaciones que se hizo fue Naciones Unidas a través de un documento que es clave, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. Viendo todo este panorama, todo este contexto, pues en el 2008 Naciones Unidas decide encargar a un profesor de Harvard un estudio sobre esta temática, ¿no? Y traer una serie de soluciones. En el 2011 se publican los principios rectores de empresas y derechos humanos que integran por primera vez este concepto, un concepto que es fundamental entenderlo si hablamos de empresas y derechos humanos, que es la debida diligencia. ¿La debida diligencia qué es?
pues es ese proceso que las empresas deben de emplear para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan sus impactos en los derechos humanos. Es decir, todos esos procesos encaminados a evitar nuevos desastres como el Rana Plaza, como el de Bhopal o como tantos otros que vemos muchas veces. Y según los principios rectores, ¿cuáles son los pasos o qué tipo de medidas ha de implementar la empresa para cumplir con esta debida diligencia? Bueno, pues dice que la empresa ha de aprobar o ha de contar con un compromiso político de respetar los derechos humanos, ha de identificar cuáles son sus riesgos, los riesgos a los que se enfrenta, ha de integrar ese compromiso en los procesos de la empresa, ha de hacer un seguimiento de esos procesos y, por último, tiene que comunicarle a la sociedad qué es lo que está haciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cada uno. Todo esto está basado, os digo, en los principios rectores de Naciones Unidas. Ese es el documento clave, que es voluntario, tiene un carácter voluntario, es decir, no es una ley, pero es un documento que ha marcado hasta ahora el panorama de la relación de las empresas con los derechos humanos. Entonces, en la gestión empresarial de los derechos humanos, este es el documento clave. Bueno, como decíamos, bueno, pues la empresa tiene que realizar toda una serie de pasos: la evaluación de sus impactos, la integración de las conclusiones de esa evaluación en procedimientos, el seguimiento de esos procedimientos y la comunicación. Las empresas, dice este documento, deben saber y hacer saber que respetan los derechos humanos. No pueden hacerlo si no cuentan con determinadas políticas y con determinados procesos. Una de las primeras partes de este proceso, de los pasos a dar, y para mí es la clave, es la identificación, una buena identificación de los riesgos. La debida diligencia, consiste fundamentalmente en identificar cuáles son los riesgos para la empresa y a partir de ahí en montar todo ese aparato de procedimientos, ¿no? Fundamental que el riesgo de derechos humanos no es el riesgo para la empresa, sino el riesgo que la actividad de la empresa produce en otras personas. Por ejemplo, nosotros desde el Observatorio de Responsabilidad Social analizamos la parte de la comunicación, es decir, las publicaciones, las memorias, los informes de sostenibilidad de las empresas del IBEX, y ahí encontramos, pues eso, si se han identificado, si se han publicado bien esa identificación de riesgos. Lo importante es que la empresa publique cuál es el riesgo que su actividad tiene para los derechos humanos, que lo publique y que lo integre. Hay casos, por ejemplo, el de Iberdrola, muy positivos, en donde hace un desglose de todos los riesgos que en esa evaluación se han encontrado. Entonces habla, por ejemplo, de riesgos a la comunidad local, riesgos en relación con la seguridad de las personas, etcétera, ¿no? No es un riesgo para la empresa, sino de la empresa para la sociedad. También lo hace, por ejemplo, Inditex, que luego lo integra en la política. Dice que hace primero un análisis de los riesgos y a partir de ahí diseña su política. Esa es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Una guía interpretativa de Naciones Unidas dice que es el riesgo que su actividad plantea para esos derechos y no al revés. Hay que, además, priorizar los riesgos, es decir, hay que saber distinguir si esos riesgos son graves en función de su escala, del alcance, de si tienen un carácter irremediable, y hay que hacer una priorización, es decir, estos son los riesgos que vamos a atender primero y estos son los demás, sin desatender a los que aparecen al final de la lista, ¿no? Pero bueno, dando la prioridad necesaria. Una vez hecha esa identificación de riesgos, vamos a poder saber cuál es el compromiso político que tenemos que asumir. Y ese compromiso político será una declaración política que tenga que ser aprobada al más alto nivel de la empresa, contando con el asesoramiento especializado. Tiene que figurar qué es lo que la empresa espera y qué es lo que la empresa va a hacer para asumir ese compromiso, y tiene que ser, desde luego, un compromiso público. Además, todo este compromiso tiene que estar integrado en los procedimientos de la empresa, ¿no?
Eso va a depender de los riesgos identificados, del tamaño de la empresa, de su presencia internacional, pero bueno, muchos de esos procedimientos pues son pues en relación con la cadena de suministro, pues implementar o establecer criterios de contratación de proveedores que garanticen unos mínimos derechos, establecer auditorías, en fin, una serie de procesos, formación a los trabajadores clave en materia de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Lo que es preciso es que haya una responsabilidad dentro de la empresa de la eficacia y del control de todos esos procesos, que haya una asignación presupuestaria, por supuesto, y supervisión, ¿no? Es decir, un seguimiento. Una vez que hemos establecido todos esos procesos, pues hay que saber si esos procesos son eficaces. ¿Cómo? Pues a través de revisiones, por ejemplo, las auditorías, los mecanismos de denuncia, es decir, que las personas que hayan podido ser vulneradas puedan acudir a la empresa y decirle, oiga, sus mecanismos han fallado o no son eficaces porque me han vulnerado mi derecho. A través de consultas, pues con aquellos grupos de riesgo, con la sociedad civil, con todos esos grupos de interés que pueden estar alrededor de la materia. Y a través de la medición de los impactos también, ¿no? Medición real de cuál ha sido el impacto de mi actividad en un determinado lugar o en un determinado grupo de personas. Además, y esta es la última parte que decíamos, las empresas deben de comunicar todo esto. Es decir, no solo deben hacerlo, que es lo fundamental es hacerlo, pero para que sus consumidores, la sociedad en general tenga esa información, deben de comunicar cómo lo han hecho. ¿Cómo se comunica? Bueno, pues a través de mecanismos formales, reuniones personales, diálogos con los grupos interesados, las consultas con afectados y después los informes públicos oficiales, ¿no? Informes anuales. Ahora en España, después de la aprobación de la Ley 11/2018, pues en el estado de información no financiera las empresas deben de dar esa información sobre cómo han gestionado los derechos humanos, qué procedimientos de debida diligencia han establecido. Y lo ideal sería que una empresa con riesgos graves de derechos humanos hiciese informes oficiales separados con los temas clave, los indicadores de seguimiento y que, en definitiva, bueno, pues, permita conocer a cualquier persona cuál es la gestión que está haciendo de todos los riesgos que ha identificado previamente, ¿no? Esto es un poco muy deprisa, trataba de no pasarme los 10 minutos y me he pasado. Un poco la pincelada sobre la debida diligencia. Como decía, es una primera píldora, una primera aproximación a esta materia y ahora os voy a dejar con Alejandro, que va a hablar de la materia de acceso a remedio y de cuáles son las cosas que se están haciendo a nivel legislativo para tratar esta materia y al final yo creo que vamos a dejar un turno de preguntas. Bueno, efectivamente, sí, se nos ha olvidado comentaros que podéis intervenir en si la plataforma Zoom nos deja la opción de realizar cuestiones a través de un apartado que tenéis, si bajáis el cursor hacia abajo. Y bueno, vamos a dejar ese turno de preguntas para una vez finalizado. Ahora vamos a dar paso a Alejandro García, que es Policy Officer de la European Coalition for Corporate Justice. La coalición europea se crea en el 2006, está constituida para dar unas pinceladas y que sepáis bueno, pues, los elementos fundamentales o básicos característicos de la coalición. Son 19 miembros en 16 países y representan a 450 organizaciones. Han estado trabajando pues, temas diversos, muy vinculados con empresas y derechos humanos y con todo lo que tiene que ver con la información no financiera. Alejandro nos va a contar, pues, como comentaba Elena, los temas relativos al remedio y también nos va a dar una panorámica de cómo se está afrontando por parte de gobiernos a nivel institucional los aspectos de empresas y derechos humanos en los diferentes países de la Unión Europea y también cuál es la aproximación y la posición que hay desde las instituciones europeas, desde la Comisión Europea. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias y cuando quieras. A vosotros, gracias, Orencio y Elena. A ver, voy a compartir la presentación. Un
momentito. Vale, se ve, ¿no? Perfectamente, sí. Vale. Bueno, pues como decía Elena, las empresas, nosotros entendemos que las empresas deberían tener esa responsabilidad de aplicar una serie de medidas de debida diligencia, como ha explicado Elena, en sus cadenas globales de suministro, aunque, como explicaré en un momento, esa responsabilidad en la inmensa mayoría de jurisdicciones no es una responsabilidad legal todavía. Pero entendemos que debería existir esa responsabilidad de prevenir y mitigar los posibles riesgos, los posibles impactos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente de las actividades globales de la empresa. Y cuando esto no ocurre, cuando esas medidas no existen, no se ponen en marcha, no se adoptan, esos riesgos pueden materializarse en abusos, en abusos de derechos humanos, en abusos medioambientales, que pueden dar lugar a un daño. Ya sea, pues, por ejemplo, un daño sobre los trabajadores en la cadena global de suministro de una empresa, por ejemplo, el más típico quizá, los daños derivados de la falta de medidas de prevención de riesgos laborales que pueden llevar a situaciones realmente graves, a graves enfermedades debido a la exposición a agentes tóxicos, a muertes por el colapso de fábricas, el incendio de fábricas. También pueden dar lugar a daños no ya sobre los trabajadores, sino sobre las comunidades locales afectadas por las actividades de la empresa en su cadena de suministro. Por ejemplo, el otro caso típico de comunidades indígenas que dependen de un determinado medio ambiente para vivir, véase por ejemplo un río, y a las que se les impide el acceso a ese río o cuando ese río se ve contaminado por vertidos ilegales y ellos, esas comunidades se ven privadas de sus medios de supervivencia, ¿no? Y de sus recursos básicos. Pues bien, cuando se producen este tipo de daños, lo lógico es que si existe o si existiera una responsabilidad de debida diligencia, también deberían existir mecanismos de acceso al remedio, es decir, mecanismos a través de los cuales las víctimas de esos daños pudieran verse resarcidas por esos daños. Sin esos mecanismos de acceso al remedio, al fin y al cabo, las obligaciones de debida diligencia no tendrían sentido, no se estarían aplicando, ¿no? Por remedio podemos entender, como aparece aquí en la diapositiva, muchas cosas. Quizá la más básica o la que entendemos todos mejor es las compensaciones económicas por los daños sufridos, pero también un remedio también puede consistir en unas disculpas públicas, formales, oficiales, en una restitución de un bien, en una rehabilitación, incluso en sanciones penales, sanciones administrativas. Lo que nos encontramos en la práctica es, en general, una situación de denegación de justicia a las víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por empresas, sobre todo en los países en vías de desarrollo, ¿no? En general, el acceso a remedio en estos países donde se producen estos daños es muy complicado. Primero porque cuando las víctimas tratan de acceder a mecanismos de remedio en sus propios países, normalmente los recursos en esos países son muy limitados, los sistemas judiciales están poco desarrollados o infradotados de recursos, la independencia judicial en muchos casos es dudosa, la corrupción puede estar muy extendida, es habitual. Pero es que, perdón, aun cuando las víctimas, a pesar de todo esto, consiguieran instar un proceso contra la empresa en su país, es muy probable, es muy habitual que esas empresas que se enmarcan, recordemos, dentro de la cadena global de suministro de una empresa mucho más grande, de una empresa normalmente domiciliada en un país occidental, es habitual que esas empresas en esos países en vías de desarrollo no tengan los recursos tampoco para resarcir a las víctimas. Por poner un ejemplo, pensemos en un caso, lo ha mencionado Elena antes, en el caso Rana Plaza, donde tenemos una fábrica en Bangladesh que debido a una serie a la ausencia de unas medidas básicas de prevención de riesgos colapsa, mueren cientos de trabajadores
y los trabajadores, pongamos que deciden buscar remedio frente a buscar una reparación y se dirigen frente a esa empresa bangladesí. Lo más probable es que el dueño, la empresa dueña de esa fábrica, más todavía después de ese colapso, carezca totalmente de los recursos económicos para resarcir a esas víctimas. Sin embargo, las marcas occidentales, los Inditex, los H&M, que estaban produciendo su ropa en esa fábrica, sí tendrían y que deberían haber adoptado, entendemos, unas mínimas medidas de debida diligencia para prevenir esos daños, sí tienen los recursos para resarcir a las víctimas, ¿no? Por eso es clave asegurar mecanismos de acceso al remedio frente a las empresas matriz, frente a las empresas que se encuentran al principio de esas cadenas globales de suministro. Sin embargo, lo que ocurre es que tampoco nuestros ordenamientos jurídicos, tampoco los ordenamientos jurídicos occidentales, por decirlo de alguna manera, el español o los europeos, dan ninguna respuesta a esa situación de vulnerabilidad. En general, las actividades de las empresas europeas escapan al poder regulatorio del Estado, con contadas excepciones que comentaré en un momento, y tampoco existe un foro internacional al que las víctimas puedan acudir, ¿no? Entonces, todo esto ha derivado en esa situación generalizada de denegación de justicia. Lo que tenemos son, ya lo ha mencionado Elena, algunos marcos de referencia regulatorios a nivel internacional, pero que no tienen fuerza vinculante, como los principios rectores de la ONU o como las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales. Estas segundas prevén, de hecho, un mecanismo de acceso al remedio que ahora comentaré, pero son mecanismos muy, muy débiles. Lo que tenemos, por resumirlo, por clasificarlo, los mecanismos que tenemos o que podríamos tener, los podríamos clasificar en dos grandes categorías: mecanismos judiciales, por un lado, y mecanismos no judiciales, que pueden ser tanto estatales como no estatales. Respecto a los mecanismos judiciales, que en principio serían o podrían ser los más efectivos, lo que podemos decir a día de hoy es que los mecanismos que existen, los mecanismos que tenemos, no son eficaces, no proporcionan ese acceso a remedio a las víctimas de abusos empresariales en países extranjeros, por una serie de razones. Los obstáculos legales que existen para acceder a mecanismos judiciales de acceso al remedio, los he resumido aquí en la diapositiva. Los podríamos clasificar a su vez en dos: obstáculos procesales, y estos se refieren, los voy a pasar muy por encima para no perder mucho tiempo, pero si alguien tiene curiosidad en alguno lo podemos comentar más a fondo, pero en general se referirían a cuál es la jurisdicción competente, es decir, si los tribunales del país donde está domiciliada esa empresa matriz son competentes o no, cuál sería la legislación aplicable, es decir, si se aplicaría la ley del domicilio de esa empresa, la ley española o europea, o si por lo contrario debería aplicarse la ley del país donde se ha producido el daño, los plazos de prescripción, que en muchos casos son demasiado cortos como para permitir a las víctimas de países extranjeros el tiempo suficiente para presentar la demanda y para acceder a esos mecanismos de remedio. Las costas procesales, el coste económico que puede suponer para las víctimas el tener que iniciar un proceso en un país que no es el suyo, con todos los costes que supone además un proceso de carácter transnacional. Y además la dificultad de la actividad probatoria, ¿no? La dificultad de recabar toda la prueba en un estado extranjero, lo cual es tremendamente difícil y es tremendamente costoso. Pero más allá de los obstáculos procesales, que son importantes, el principal obstáculo es de carácter sustantivo, y es que no existe a día de hoy, en la inmensa mayoría de jurisdicciones, no existe una responsabilidad legal de la empresa matriz o de la empresa principal respecto de lo que ocurra en su cadena global de suministro. Sin esta responsabilidad expresa, la doctrina globalmente aceptada de responsabilidad limitada impide que la empresa matriz, que una empresa española, por ejemplo, pueda responder de los daños producidos por una subsidiaria en el extranjero o por un proveedor o un contratista.
Entonces, estos son los obstáculos principales para el acceso a un remedio judicial por vías judiciales y, de hecho, la existencia de estos obstáculos nos lleva precisamente a la constatación, a la triste constatación de que no ha existido, en el caso de España en concreto, no ha existido, a día de hoy no existe ni ha existido ningún caso judicial en curso que implique a una empresa por vulneraciones de derechos humanos en el extranjero. Junto a los mecanismos judiciales de acceso a remedio podemos encontrar mecanismos no judiciales, encontramos mecanismos a nivel de la ONU, a nivel de la OIT, mecanismos en sistemas regionales de derechos humanos, pero quizá el más importante, el mecanismo a destacar en esta categoría, son los puntos nacionales de contacto. Los puntos nacionales de contacto que son digamos, una institución que recibe quejas derivadas del incumplimiento por parte de empresas multinacionales de las líneas directrices de la OCDE, que he mencionado antes, y que llevan a cabo un procedimiento de conciliación o mediación entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo o en caso de no llegar a acuerdo, emiten una recomendación a la empresa, pero que en cualquier caso no es vinculante, ¿no? Entonces, precisamente porque no es vinculante, este mecanismo se ha demostrado hasta la fecha bastante insuficiente. Junto a estos mecanismos encontramos instituciones nacionales de derechos humanos o mecanismos de resolución extrajudicial, pero que a día de hoy tampoco están diseñados expresamente para abordar los tipos de daños y las situaciones de las que estamos hablando aquí, ¿no? Frente a esta insuficiencia, frente a esta respuesta insuficiente generalizada con la que nos encontramos, lo que sí se ha venido viendo en los últimos años es una serie de iniciativas regulatorias en distintos países y en distintos ámbitos para abordar este problema, ¿no? A nivel internacional nos encontramos con un tratado sobre empresas y derechos humanos que se está negociando en la ONU, pero que a día de hoy está en fase de borrador todavía. Y a nivel nacional sí que nos encontramos con alguna iniciativa que incluso se ha materializado ya en forma de ley. En concreto, la más interesante quizá es la Ley Francesa del Deber de Vigilancia, que establece precisamente todas estas obligaciones de las que hablábamos. Establece la obligación de las empresas matriz francesas de realizar un proceso de debida diligencia en sus cadenas globales de suministro y la responsabilidad de esas empresas en caso de que se produzcan daños derivados de la falta de debida diligencia, ¿no? Esta ley, no obstante, todavía es muy pronto para decir si está funcionando o no y en qué medida. La ley se aprobó en 2017 y entró en vigor en 2018, aunque ya existen un par de procesos judiciales instados al amparo de esa norma. El más conocido es un procedimiento que se está llevando contra la petrolera Total por un megaproyecto en Uganda, en un área natural protegida, donde se han revelado una serie de violaciones de derechos humanos. Pero de momento el proceso sigue su curso y no tenemos un resultado todavía. No sabemos todavía cómo se va a aplicar o cómo se va a interpretar esa ley. Aquí en la siguiente diapositiva os he puesto un mapa que ICCJ hemos elaborado, resumiendo las distintas iniciativas que existen en cada país en Europa, o las distintas fases en las que está cada proceso legislativo o cada proceso de las campañas de la sociedad civil que hay para reclamar una ley de este tipo. Nos encontramos, por ejemplo, con que en Países Bajos existe también una ley de debida diligencia, lo que pasa que en el caso de Países Bajos es una ley muy, muy específica que solo se centra exclusivamente en un riesgo muy concreto, que es el riesgo de trabajo infantil. Por tanto, obliga a las empresas a vigilar, a controlar que no se produzcan, que no exista trabajo infantil en sus cadenas globales de suministro, pero no se refiere a ningún otro riesgo. El caso de Países Bajos es interesante porque, a diferencia del caso francés, la aproximación desde el punto de vista de la responsabilidad es un poco distinta. No se establecen normas de responsabilidad civil expresas, sino de responsabilidad administrativa. Es decir, que en el caso de que la empresa holandesa no cumpla con las obligaciones que establece la ley,
las autoridades competentes puedan imponer unas multas, ¿no? Vemos que en países como Finlandia o Luxemburgo los gobiernos se han comprometido ya, y después de campañas de la sociedad civil que han tenido mucho éxito, a explorar y a presentar propuestas legislativas en este sentido. En Dinamarca, en Suecia o en Austria hay propuestas legislativas presentadas por grupos parlamentarios concretos que están en marcha, que veremos si salen adelante. En Suiza hubo una campaña también de la sociedad civil que ha tenido muchísimo éxito y que ha conseguido que el Parlamento plantee una propuesta legislativa que veremos si sale adelante. En el caso de que no salga adelante, lo más probable es que se realice un referéndum sobre el tema. Ya sabéis lo que les gusta a los suizos, un referéndum. Y en Alemania también ha habido una campaña. Está habiendo una campaña en este momento y los ministros, 2 ministerios en concreto, se han comprometido a sacar adelante una ley de debida diligencia. Otros países, en cambio, están tirando la pelota fuera de su tejado y diciéndole a la Unión Europea que le toca a ella regular este tema. Y lo que vemos a nivel europeo es que existen un par de reglamentos que en 2 sectores muy concretos, en el sector de la madera y en el sector de los minerales de conflicto, que sí establecen ya algunas obligaciones de debida diligencia, pero no existe una norma. No existe una norma general que imponga obligaciones generales a todas las empresas, ¿no? ni que imponga una responsabilidad por daños. Sí que el Parlamento Europeo ha venido pidiendo reiteradamente este tipo de legislación. Lo que pasa es que en Bruselas las cosas funcionan un poco distinto. En Bruselas, por más que el Parlamento pida algo, si la Comisión no presenta una propuesta y si los Estados miembros no están de acuerdo, es decir, el Consejo Europeo no está de acuerdo con esa propuesta, el Parlamento tiene poco que decir. No obstante, lo que sabemos y lo que podemos transmitir es que el tema está en la agenda de la Comisión, que la Comisión ha estado trabajando en este tema recientemente. El comisario de Justicia, de hecho, se comprometió a trabajar en una propuesta de ley, una propuesta de directiva en este sentido. Lo que ocurre es que, claro, no sabemos en qué se van a materializar exactamente esos compromisos y mucho menos ahora en medio y después de toda esta crisis que nos ha traído esta pandemia, ¿no? Lo lógico, lo que cabe esperar, desgraciadamente, es que los gobiernos retrasen o incluso lleguen a cancelar cualquier progreso en este sentido, dado que la prioridad parece que es salvar la economía, ¿no? Y no añadir, por tanto, mayores cargas a las empresas. Pero no obstante, toda esta crisis abre también debates muy interesantes que ha mencionado Elena antes sobre qué hacer con nuestras cadenas globales de suministro, ¿no? Porque esta crisis nos ha dejado lecciones importantes sobre lo frágiles que son esas cadenas de suministro, lo poco controladas que están, los problemas de aprovisionamiento a los que ha dado lugar esa situación estos días y estas semanas. Y yo creo que es un debate que se está abriendo. Estamos viendo a gobiernos de distintos colores políticos hablando ahora de relocalizar la producción de sectores estratégicos, de limitar y controlar el comercio global. Entonces, bueno, simplemente mencionar eso, que se está abriendo ese debate y que creo que ese debate tiene que incluir también los elementos que hemos comentado en este webinar, ¿no? Elementos de riesgos de impacto sobre los derechos humanos, riesgos medioambientales. Veremos en qué queda todo esto. Y Orencio, Elena, os paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Yo creo que han sido muy complementarias y lo más interesante es lo que está por venir, ¿no? Y ahí Alejandro nos ha nombrado qué iniciativas hay en curso y también yo creo que es importante contextualizar el momento en el que nos encontramos y ver cómo va a influir también en estos procesos pues toda la situación de emergencia sanitaria que se va a traducir indudablemente en una crisis económica y con un impacto social al día de hoy impredecible, ¿no? Y creo que es muy interesante también lo que comentaba Alejandro
al final de su presentación en relación a la fragilidad de las cadenas de suministro y bueno, como se ha demostrado, ya previamente había ciertas iniciativas de volver a acercar esas cadenas de suministro, incluso a plantearse por parte de algunas empresas la producción propia, muy vinculado también con el incremento de costes en algunos países, en China y tal, y bueno, todo esto indudablemente plantea un debate que va mucho más allá y es sobre el modelo de producción que tenemos, si es el más óptimo, si no, y también cómo se están considerando todas las externalidades. Vamos a dar paso al turno de preguntas. Había una pregunta de Beatriz que estaba dirigida a Elena. Elena la ha respondido pues a través del chat, a través del mecanismo que está implementado para realizar las preguntas sobre si había alguna empresa española que hiciese una publicación separada en materia de derechos humanos, de esa identificación de riesgos y de representar esos procedimientos que pudiesen haber articulado en base a esa identificación de riesgos previa. No, al parecer no hay ninguna empresa, o por lo menos desde el observatorio no conocemos en España ninguna empresa que haga ese informe específico sobre empresas de derechos humanos. No sé si, Alejandro, tú tienes conocimiento de alguna empresa a nivel europeo que haga un informe específico. No, la verdad es que ahora mismo no me viene ningún caso. Muy bien. Y luego plantea Francisco, esta pregunta va dirigida a los dos, acerca del Reglamento Europeo sobre minerales en zonas de conflicto, que entra en vigor en 2021. ¿Qué opinión tenéis acerca de este nuevo reglamento de la Unión Europea? ¿Y qué opinión tenéis acerca de las normas aplicables en caso de infracción? En el caso concreto del reglamento. Alejandro, no sé si quieres empezar tú o... Sí, bien. A ver, no soy un experto en el reglamento, la verdad. No conozco todos los detalles de la norma. Lo que sé es que lo que puedo decir es que sí que creo que tienen uno de los fallos más importantes de este reglamento, una de las deficiencias, es que el ámbito de aplicación es muy limitado. Se refiere, de hecho, a 4 minerales de conflicto y aplica solo a empresas que importen una cantidad por encima de una serie de umbrales bastante altos de volumen de minerales por encima de esos umbrales bastante altos, ¿no? Y respecto a los mecanismos de responsabilidad, tampoco conozco los detalles, pero en cualquier caso no se establece ningún tipo de responsabilidad civil. Lo que existe, pero creo que esto dependerá mucho del país, del Estado miembro, de los mecanismos que existan en cada Estado miembro, ¿no? Pero creo que puede existir una responsabilidad administrativa, ¿no? Pueden llegar a existir sanciones por incumplimiento. Pero no sé, Elena, si tú tienes más, ¿sabes? Pues no, simplemente, vamos, que esa es una de las carencias del reglamento, ¿no? Que deja a cada Estado miembro que decida cuál es el procedimiento sancionatorio que va a implementar en su territorio. Entonces, bueno, igual que pasa con otras normas, como ha pasado, por ejemplo, con la Directiva de Información no Financiera o con muchas otras normas europeas, al final lo que genera es una dispersión, ¿no? Con países que a lo mejor deciden implementar mecanismos sancionatorios mucho más estrictos y que realmente pueden conseguir la eficacia de la norma, y otros países pues, que a lo mejor deciden no implementar ningún mecanismo o implementar algunos mecanismos que pueden ser muy laxos, ¿no? Yo eso, junto a lo que decía Alejandro sobre el ámbito de aplicación personal y material de la norma, creo que son
las carencias más importantes de este reglamento, ¿no? Y que al final también tiene otra lectura, que al final es un reglamento sectorial, ¿no? Y lo que vemos es que los problemas de empresas y derechos humanos no se limitan a un sector concreto, en este caso al de los minerales, que es muy importante y son muy importantes los riesgos de ese sector, pero lo que, como decía Alejandro, lo que necesitamos o lo que se le viene reclamando a los países y a la Unión Europea es una legislación más transversal, ¿no? que aplique por igual a todos los sectores. Bueno, tenemos varias preguntas. Francisco nos plantea si conocéis algún ejemplo de mecanismos de reparación efectivos integrados con sociedades intraempresariales de España, de la Unión Europea o alguna vez praxis a nivel global. Os voy a leer dos para que podáis recopilar más información y ya a partir de ahí responder. Otra de Guillermo, que dice que si conocéis si la Unión Europea, si la Comisión va a dar luz verde al proceso legislativo para elaborar una directiva en debida diligencia. Esta pues, va más dirigida a Alejandro. Si piensa eso, si pensáis que el proceso es viable y qué podría aportar. Lo dejamos aquí, luego hay otras dos preguntas. Elena, ¿quieres responder la primera y sigo yo? Vale, sí. Sobre mecanismos de reparación empresariales o intraempresariales, yo no conozco demasiados ejemplos. Sí que en algún momento conocimos muy por encima una iniciativa que tenía IPIECA, que es una organización de empresas del sector de la energía o petrolero. Ellos sí que estaban implementando o habían creado un mecanismo para las empresas asociadas, y era un mecanismo empresarial, ¿no? Un mecanismo de recepción de quejas con una serie de protocolos y procesos para atender esas quejas y darles respuesta. Pero es verdad que no conozco, no tengo en mente, hay algunos mecanismos a nivel empresarial, pero es verdad que tal vez sea la pata de la que más cojean todavía las empresas, ¿no? Esta tercera, la del acceso a remedio. Alejandro, si quieres pasar tú con la segunda o añadir algo a esta. Sobre la primera pregunta, únicamente decir que, bueno, nosotros no trabajamos, no tenemos conocimiento ni contacto con empresas, desconozco mecanismos concretos de reparación, ejemplos concretos, pero sí que es verdad que existe una asociación aquí a nivel europeo que se llama ANFORI, es una asociación de empresas especialmente comprometidas con estos temas y sé que precisamente en los últimos meses están trabajando muy a fondo en este tema, en la promoción de mecanismos de reparación intraempresariales y de hecho parece que esa es que ese es el mecanismo de acceso a remedio que las empresas están intentando promocionar, al menos aquí a nivel europeo, frente a los mecanismos de acceso judicial a los que parece que tienen más miedo por el riesgo de litigación, el riesgo de costes de litigación que eso les puede conllevar, ¿no? Entonces sé que ese debate está ahí, que hay empresas que están comprometidas y están trabajando en ello, pero nosotros entendemos que en cualquier caso los mecanismos intraempresariales, si no existen mecanismos de acceso judicial alternativos, los mecanismos intraempresariales son completamente insuficientes, ¿no? Sobre todo porque si no existe una alternativa estatal, una alternativa judicial para dar acceso al remedio a las víctimas, las empresas, por muchos mecanismos que existan, van a tener pocos incentivos para reparar ningún daño, ¿no? Y van a tener un poder negociador mucho más alto. Y respecto a la segunda pregunta, como decía, sí que el comisario de Justicia de la Unión Europea se comprometió en octubre, en audiencia pública en el Parlamento Europeo, a desarrollar a elaborar una propuesta de directiva de diligencia debida. Sabemos que la Comisión Europea ha estado trabajando en ello, en concreto el Departamento de Justicia de la Comisión ha estado trabajando en ello,
Bueno, nuestra expectativa es que, o nuestra expectativa era que propusieran algo a lo largo del próximo año, especialmente teniendo en cuenta que desde julio hasta diciembre Alemania va a presidir el Consejo de la Unión Europea y parece que desde el gobierno alemán lo que nos decían es que estaban muy interesados en impulsar esta iniciativa, ¿no? Lo que pasa es que, como decía, todos estos planes que en principio parecían muy positivos, no sabemos en qué van a quedar después de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero sí que existía ese interés, por lo menos tanto por parte de la Comisión Europea como por parte del Parlamento Europeo. Parece que existe apoyo a una iniciativa europea de diligencia de vida. Vale, bueno, os voy a... tres preguntas que nos quedan por aquí. Luego me decía Jordi que había una persona que había pedido la palabra y Jordi le dará paso. Las tres preguntas están relacionadas entre sí. Una de ellas es si las nuevas de trabajo esclavo que han surgido en países como Reino Unido, Canadá o Australia no implican responsabilidad, por ejemplo, civil por parte de las empresas en casos de daños sobre derechos humanos. Esa sería una pregunta. Otra pregunta es que qué régimen de responsabilidad civil, penal o administrativa sería más efectivo y aportaría una mayor reparación para las víctimas. Y luego hay una tercera pregunta, que cómo analizáis los obstáculos que hay en América Latina con respecto a las empresas subsidiarias que no asumen responsabilidad a nivel nacional, y cuando se trata de recurrir a las casas matrices, estas tampoco asumen esa responsabilidad. De hecho, reconstruir esa línea de quién es la empresa y quiénes son sus dueños es bastante desafiante para nosotros, especialmente con empresas mineras en la región. Bueno, esas son las tres preguntas que, en cierta manera, pues hay una vinculación entre ellas. Por un lado, cuál es el tipo de responsabilidad que se está exigiendo en las normas, cuál es la más efectiva, la civil, penal o administrativa, o a lo mejor una conjunción de ambas, y el problema de las cadenas de suministro, de identificar quién realmente es el propietario, ¿no? Alejandro, ¿quieres tú o...? Bien, voy con la tercera, con la de las regulaciones de Modern Slavery que han surgido en Reino Unido, Canadá, Australia. Estas regulaciones en principio no establecen expresamente ningún tipo de responsabilidad civil de las empresas. Lo que establecen es simplemente una obligación de vigilar y de emitir un certificado que diga que efectivamente que han vigilado sus cadenas de suministro y que todo está ok, por resumirlo muy simplemente. Lo que ocurre al mismo tiempo es que en estas jurisdicciones son un poco distintas de las nuestras, de las europeas continentales, ¿no? Entonces, en Reino Unido o en Australia lo que vemos es que, a pesar de que no exista una responsabilidad civil expresa en la ley, si existe, desconozco el sistema legal, no soy un experto en sistema anglosajón, pero sí que sé que, aunque no exista una responsabilidad expresa en la ley, en principio existe mayor margen para pedir una compensación por daños. Es decir, en España, o en derecho continental, si no, por ponerlo en palabras muy simples, si la ley no establece esa responsabilidad, yo no puedo reclamar una reparación por el daño. En Reino Unido o en países con un sistema legal anglosajón, el tema es más flexible. Parece que, aunque si existe una cierta responsabilidad, si existe una cierta obligación de debida diligencia en la ley, aunque la ley no establezca expresamente la responsabilidad civil por el incumplimiento de esa obligación, los jueces podrían llegar a declarar, y lo han hecho en algún caso en el pasado, esa reparación por daños. La pregunta de qué régimen de responsabilidad sería más efectivo. Bueno, esta pregunta,
pues es la pregunta del millón, ¿no? Bueno, existen distintos puntos de vista, especialmente los puntos de vista difieren mucho dependiendo del contexto nacional, de la jurisdicción de la que estamos hablando, por ejemplo, en los países a nivel europeo, en Holanda, se está primando, como decía, la responsabilidad administrativa porque se entiende que las autoridades administrativas, las autoridades gubernamentales van a ser mucho más efectivas, mucho más rápidas a la hora de vigilar y de comprobar que se han cumplido con las obligaciones de debida diligencia y, en su caso, de multar y proporcionar remedio a las víctimas. En otros países, en Francia, se priman los mecanismos de acceso judicial y, por tanto, la responsabilidad civil, de forma que las víctimas puedan verse resarcidas en los tribunales y no a través de autoridades administrativas. Todavía es pronto con las normas que tenemos a día de hoy y dado lo recientes que son todas, es pronto para decir quizá que el régimen de responsabilidad es más efectivo, pero como digo, dependerá también mucho del contexto y de la jurisdicción. No sé, Elena, si quieres añadir a estas preguntas. Sí, bueno, en relación con esta última de cuál es el sistema más eficaz, pues como dice Alejandro, va a depender en gran parte del país, pero muchas veces también los condicionantes no son solo jurídicos o no son solo técnicos, sino también políticos, ¿no? Las normas han de negociarse por los parlamentos de los países y es mucho más difícil negociar normas penales, ¿no? Porque tienen digamos, una protección reforzada, que negociar normas civiles. Y pues eso, dependiendo un poco del contexto legislativo y jurídico del país, pues se va a priorizar unas normas frente a otras, ¿no? Por ejemplo, en España, todo lo que implique una revisión penal en relación con hechos o vulneraciones que ocurran fuera de nuestro territorio está muy condicionado por la revisión de la Ley de Jurisdicción Universal que se hizo en 2015. Entonces, bueno, eso para nosotros es un condicionante y puede hacer que a lo mejor recurrir a la vía penal no sea lo más eficaz ahora mismo en términos prácticos, pero eso no quiere decir que en otros países no existan o no tengan ese contexto, no tengan esas limitaciones y sea la penal la más eficaz y la más garantista, ¿no? Va a depender un poco de ese juego. En un primero, o sea, por un lado, qué posibilidades ofrece el ordenamiento jurídico y, por otro lado, qué posibilidades ofrece el contexto político también del país en el que queremos implementar esa norma. Y luego, en relación un poco con la pregunta sobre el contexto en América Latina y la dificultad para muchas veces establecer ese vínculo, bueno, pues eso es uno de los problemas fundamentales a los que hacía referencia Alejandro, ¿no? La dificultad de las víctimas de conseguir acceso a la justicia en el país nacional de la empresa matriz que ha provocado la vulneración. ¿Por qué se producen esos problemas? Bueno, hay múltiples dificultades, pero una es la que decíamos, que tiene que ver con la condición del derecho mercantil, ¿no? Con la creación de principios como el de personalidad jurídica separada, que hace muy difícil establecer ese vínculo entre la subsidiaria o la filial o la empresa subcontratada en un país de América Latina o cualquier otro tercero y la matriz europea que es la que ha tomado la decisión o es la que tiene el dinero o es la que tiene los medios para resarcir a las víctimas, ¿no? De eso precisamente, de tu pregunta, es de lo que se habla cuando se habla de la dificultad para las víctimas de acceder a la justicia. Además, hay muchos otros problemas y muchas otras dificultades prácticas, como por ejemplo financiar casos como estos o la complejidad. Bueno, si entramos en materia de las vulneraciones que sufren los defensores y las defensoras de derechos humanos, o sea, es un tema muy complicado, ¿no? Que tiene muchas ramificaciones
Y de todo eso hablamos cuando hablamos de la dificultad de acceder a la justicia. Bueno, pues si no hay más preguntas... Muy bien. Bueno, pues nos quedaría una última cuestión. Ah, sí. Si hay una última pregunta. Ah, es verdad. Relacionada con los planes nacionales de empresa de derechos humanos, ¿no? ¿Qué opinión tenéis de ellos? ¿Creéis que se debería potenciar más su elaboración, las revisiones? Y si puede existir conflicto de interés entre quienes, yo entiendo que a eso se refiere Francisco, entre quién está realizando el plan, desde qué institución o qué ministerio, con respecto a muchas veces los conflictos que puede haber en torno a que puede haber una dualidad por un lado, tener objetivos de fomentar la internacionalización y, por otro lado, vigilar el cumplimiento o fomentar el cumplimiento en relación con los derechos humanos por parte de este mismo organismo. Elena, yo creo que quizá puedes responder mejor tú a la pregunta que yo. Vale, bueno, en relación con la elaboración y las revisiones de calidad de los planes de acciones nacionales, yo creo que la revisión es clave, ¿no? Y es clave la eficacia del propio plan, es decir, sabemos que un plan no es una norma legislativa, pero su eficacia va a venir determinada por las medidas que incluya, ¿no? Por ejemplo, tenemos dos casos muy distintos. El Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos Español, que es el que tenemos aprobado ahora mismo, desde el año 2017, que no incluye ninguna medida o ningún compromiso en relación con la legislación o en relación con la revisión de las prácticas empresariales, ¿no? Para mí, personalmente, es un plan ineficaz porque basa muchas de sus medidas en cuestiones muy voluntarias o que dependen todavía demasiado del papel de la empresa, ¿no? Otro plan, por ejemplo, que incluye otro tipo de medidas, pues fue el alemán, que incluyó el compromiso del gobierno alemán de revisar si realmente un porcentaje de las empresas alemanas realizaba ya la debida diligencia, o sea, si tenía implementados procedimientos. Y se comprometió a que si ese porcentaje no equivalía a un tanto por ciento, pues se comprometía entonces a legislar. Bueno, pues eso son dos tipos de medidas que pueden estar incluidas en un plan y que hacen muy, muy diferente su eficacia, ¿no? Preguntas también si entendemos que a través de la promulgación de planes podría haber alguna conexión entre el Estado y una empresa nacional que opera en el extranjero. Bueno, yo creo que eso es otra de las medidas que podría introducir los planes, ¿no? No tiene mucho sentido la internacionalización de las empresas si no va de la mano de una garantía de respeto de los derechos humanos. Y entonces ese puede ser el rol o debería ser una de las medidas incluidas en el plan, ¿no? Simplemente ayudar a la internacionalización de aquellas empresas que realmente puedan garantizar que tienen unos procedimientos establecidos para respetar los derechos humanos aquí y en cualquier otro país donde operen. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias, Alejandro, y muchísimas gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a todos vosotros, a todos los que habéis participado, Elena, Alejandro, al observatorio coordinado por Lorenzo, y desde Diario Responsable queremos daros las gracias por haber venido a esta iniciativa. Esperamos poder convocaros junto con el observatorio a próximas reuniones